víctimas, sino trabajo sobre agentes de cambio, militantes y sobrevivientes de múltiples, digamos, violencias, ¿no? Y me parece sobre todo un tema muy interesante de su trabajo, la construcción del concepto prácticas sociales de sobrevivencia para dar cuenta justo de la agencia de estas mujeres mayas, no solo durante el conflicto, sino antes y sobre todo también, digamos, después, ¿no? Entonces, yo creo que esta transición de una conceptualización de la violencia centrada en la violencia sexual digamos, hacía por una parte una conceptualización más amplia de violencia y además centrarse también en las resistencias y las prácticas de sobrevivencia de las mujeres, yo creo que se debe justo a que Hannah Karen se abrió a escuchar a las mujeres, ¿no? O sea, y es lo que, como ella misma también dice muchas veces en su trabajo, escuchar lo que ellas le tenían que decir, ¿no? Y yo creo que este aspecto es muy importante porque en la metodología cualitativa, sea la antropología, la sociología, también la historia oral, hablamos mucho de la escucha activa como un recurso, una estrategia, digamos, también metodológica para, digamos, poder generar relatos en las personas, digamos, que nos van contando. Pero yo creo que lo que nos plantea, nos propone Ana, va mucho más allá de esta cuestión medio instrumental en la escucha activa para generar historias, ¿no? Relatos que después podemos procesar en nuestras investigaciones, sino más bien implica también a reconocer de que esa escucha activa implica reconocer los propios hipótesis equivocadas y transformar las propias hipótesis a partir de lo que ellas o ellos o ellas nos tienen que decir, ¿no? Entonces, digo eso porque justo presentamos este libro en el marco de las jornadas de reflexión sobre historia oral, y yo creo que este aspecto de cómo escuchamos, ¿no? ¿Qué estamos dispuestos a escuchar, ¿no? Y qué no queremos escuchar, aunque a veces a gritos nuestros interlocutores, interlocutoras nos van a decir eso. Creo que es sumamente importante en estas reflexiones, ¿no? Porque yo creo que la pregunta de cómo interviene la escucha en la construcción del relato tiene que ver no solamente con la disposición individual de nosotras, nosotros, ¿no? Nosotras, de alguna forma entrar en un diálogo con los otros o otras, sino también es una disposición colectiva y social, ¿no? Y yo creo que ese aspecto de las disposiciones colectivas a escuchar ciertos relatos es un tema que tenemos que discutir mucho más, porque creo que nos permite también entender que justo las entrevistas, los testimonios, las historias de vida que constituyen finalmente el corpus de la historia oral y forman parte de los archivos, no son solo datos empíricos que muy al estilo positivista podemos ahí como que recuperar, ¿no? Y que nos dicen la verdad, ¿no? Sino son construcciones dialógicas en contextos determinados, ¿no? Y yo creo que esto es algo que nos plantea Hannah Karen en su libro cuando justo nos habla de los marcos sociales de escucha, ¿no? Entonces, bueno, yo tuve justo este privilegio, como digo, de escuchar a Hannah Karen cuando me contó de sus andanzas por Huehuetenango y el Quiché, de sus, digamos, a veces cosas medio locas, ¿no? Así. Pero justo eso también le escuché sus preguntas, sus hallazgos, sus dudas, ¿no? Y entonces, bueno, aprendí mucho y me da realmente siempre mucho gusto poder participar en estas presentaciones del libro de ella, porque yo creo que ahí en el libro también se puede ver a Ana cómo va creciendo como latinoamericanista, como feminista, que está comprometida con la defensa de los derechos de las mujeres, de las personas que han sobrevivido experiencias de violencia extrema. Y bueno, yo creo que por ahí todavía vamos a escuchar y leer mucho, ¿no? Entonces, bueno, como pueden ver, estoy muy contenta, muy feliz de poder moderar esa mesa, también, digamos, tomarme este derecho de comentar un poco el proceso de investigación. Pero bueno, ahora sí doy la palabra, digamos, a mis colegas que han leído también el libro y que lo van a comentar. Empezamos con Anneli. ¿Podemos hacer una prueba de si Patricia? Bueno, vamos a hacer la... Patricia, ¿puedes hablar para ver si te escuchamos?
Creo que no te estamos escuchando, no te preocupes, vamos a arreglar este problema y ahorita hacemos, otra vez lo puedes intentar. No, ahorita vamos a arreglarlo y va a participar otra comentarista y regresamos contigo. Gracias por la paciencia. Ok, bueno, entonces ahora sí le doy la palabra a Anneli Avendaño. Ella es investigadora asociada tipo C de tiempo completo del CIAE de la UNAM, historiadora feminista, doctora en estudios latinoamericanos por la UNAM. Además, coordina el grupo de investigación Memorias y Corporalidad rumbo a procesos emancipatorios, adscrito a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y sus principales líneas de investigación son memoria histórica, procesos de transición en América Latina, teología de la liberación, sociología de la esperanza y violencia política en Guatemala y Argentina, y la historia contemporánea de las mujeres. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Le doy la palabra. Gracias. Bueno, primero que nada agradecer a Ana Karen la invitación y a Cristina por esta presentación y por contarnos todo el proceso de investigación que está atrás de este libro, ¿no? Que me parece fundamental esto que está diciendo. Uno entra a una investigación con una idea, con una propuesta, y luego si se da la oportunidad de sorprenderse en el proceso de investigación, esto muchas veces cambia, ¿no? Y que cambia en realidad, lejos de ser una cosa negativa, es todo lo contrario, ¿no? Significa que nos dejamos sorprender por el proceso de investigación, ¿no? Si ya estuviera todo dado por sentado, pues no tiene sentido hacer la investigación, ¿no? Entonces, es muy interesante esto que cuenta del atrás de cómo llega a ser este libro, ¿no? En segundo término, quisiera pues celebrar la publicación de este libro. Creo que si bien hay bastantes cosas escritas sobre la guerra de Guatemala, sigue siendo un tema para pensar, para profundizar y para complejizar desde distintas aristas, ¿no? Y creo que este texto en particular tiene una apuesta importante porque pone en el centro de la narrativa a las mujeres indígenas, más allá de una figura tradicional de víctimas o sobrevivientes. Un poquito más de la garganta, disculparán. Más allá de esta figura de víctimas o sobrevivientes, ¿no? La narrativa, digamos, de la guerra de Guatemala muchas veces se les ha atribuido a las mujeres, sobre todo a las mujeres indígenas, que su papel ha sido como el de sujetas pasivas o el de víctimas de una guerra que les pasó, ¿no? En este trabajo me parece que Ana Karen realmente logra ubicar que efectivamente la guerra fue un parteaguas en su vida, pero que no es lo único que son, es decir, que no son solo sobrevivientes de la guerra, sino que tienen una historia antes, durante, después, ¿no? Que han logrado trazar una vida a partir de eso, pero también antes de eso, ¿no? Como dice Ana Karen, retomando uno de los testimonios, dicen ellas, nosotras somos sobrevivientes, pero también somos más que eso, ¿no? Y es que efectivamente la guerra pasó por ahí, les quebró la vida, pero no fue todo lo que estaba, ¿no? El trabajo de Ana Karen surge de una pregunta, o más bien tiene una pregunta como punto de partida, que es si se puede comprender un genocidio sin haberlo vivido, ¿no? Que es una pregunta bastante fuerte e importante y a la que Ana Karen me parece acude con una honestidad ética y política, afirmando que lo que tenemos en tanto igual que en otros procesos son solo entendimientos parciales, es decir, que no podemos llegar a tener un entendimiento total de ningún suceso, en realidad de ningún proceso social, sino entendimientos parciales, pero que al final es esa la apuesta, a partir de las parcialidades, entender la complejidad de los hechos, ¿no? Y en este sentido creo que logra responder claramente cómo explicar el genocidio desde estas mujeres o lo vivido por estas mujeres desde ellas a través de este diálogo, ¿no? También es muy consciente, y esto me parece que es otro de los grandes aciertos de su honestidad intelectual, de todo el extractivismo epistémico que puede implicar el trabajo de investigación, sobre todo cuando se trabaja con comunidades indígenas, ¿no? Que muchas veces se cae en este extractivismo epistémico, pero
podemos ver que en el resultado del libro este texto, esta investigación está lejos de ella y que por el contrario ofrece un trabajo de diálogo, ¿no? De diálogo con las sobrevivientes en el que ellas pudieron hablar, dialogar, interactuar, intercambiar y que parte de la premisa de respetar siempre lo que las sujetas y sujetos quisieron decir, ¿no? Es decir, de no forzar más allá de lo que las personas quieren hablar porque haya una intencionalidad. Y también de tener la claridad y la responsabilidad ética de decir, a ver, el libro, sí, las entrevistas las estoy haciendo yo y entonces estoy posicionando ciertos temas, ¿no? Entonces, sí hay una responsabilidad de decir desde dónde se está hablando, pero siempre con la apertura para recibir lo que se está escuchando, ¿no? En ese sentido, me parece que realmente logra tejer un diálogo en este texto, ¿no? Que no es una cosa fácil cuando se trabaja con testimonios, que se respete tanto la palabra de quien está escribiendo la investigación como la palabra de las testimoniantes, ¿no? Es particularmente complejo trabajarlo en el contexto de Guatemala, bueno, en un contexto de guerra en general, porque cuando se ha vivido una violencia tal como la que se vivió en Guatemala, suceden varias cosas cuando hablamos de testimoniantes, ¿no? Una de ellas es que la gente se cansa de estar narrando y narrando y narrando los hechos del horror, ¿no? Estamos hablando de las masacres en Guatemala, digamos, el periodo más duro de las masacres en Guatemala ocurrió más o menos entre el 78 y el 83, si bien la guerra es un periodo más largo. Es decir, han pasado más o menos 40 años de que ocurrieron estas masacres y en esos 40 años han llegado una cantidad estratosférica de académicos, investigadores, antropólogos, abogados, defensores de derechos humanos a preguntarle una y otra vez a la gente qué pasó, cómo pasó, por qué pasó, ¿no? Y entonces se genera, hay varios teóricos de la memoria que han trabajado esto, cómo las comunidades generan una suerte como de núcleos narrativos que les permiten separarse del relato, ¿no? Es decir, que cada vez que narren no tengan que volver a pasar por el horror, ¿no? Porque al final, pues, sabemos recordar es volver a pasar por el corazón y entonces es volver a vivir, ¿no? Entonces, para no estar cada vez que viene cualquiera que quiere preguntar, volviendo a pasar, se generan una suerte como de relatos y entonces uno va y si no tiene una relación más profunda, pregunta qué pasó y van y te dicen, sea en el Quiché, sea en Huehuetenango, sea en distintos lugares, nosotros estábamos sembrando en la milpa, vino el ejército, nos masacró y sufrimos mucho, ¿no? Es como una suerte de relato que se repite una y otra vez. Y no es que eso, o sea, que eso es porque están falseando el testimonio, eso verdaderamente pasó, ¿no? Sí, llegó el ejército, los masacró, sufrieron mucho, pero que les permite alejarse de esto, ¿no? Para que no tengan que recurrir una y otra vez a ellos, ¿no? Entonces, ¿qué se hace o qué hacer para trabajar con estos testimonios, para no ser uno más de esos que han venido a rastrear? Creo que una cosa importante y que lo hace el trabajo de Ana Karen es primero recurrir a los archivos de la memoria que ya están, ¿no? Es decir, si todas estas personas han testimoniado en juicios, han testimoniado en los informes de la verdad, han testimoniado en distintos lugares, eso está albergado en algún lugar y antes de llegar a preguntarles nuevamente es una responsabilidad ética y del investigador o investigadora acudir a esos archivos, ¿no? Y en ese sentido Ana Karen lo hace revisando el archivo de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala en torno a las entrevistas que se hicieron para el informe Guatemala Nunca Más, y hace una revisión muy interesante de estos testimonios del rey, ¿no? Es fundamental entonces el trabajo con estos archivos de la memoria para poder ubicar qué se dijo, pero también acercarse desde nuevas preguntas, ¿no? Que también eso me parece que es importante en el trabajo de Ana Karen, ¿no? No solo revisar lo que ya se dijo, sino es también poder acercarse a estos archivos con preguntas que no se han hecho antes, ¿no? Desde otra mirada, ¿no? Para no tener que someter a la gente a repetir el horror, ¿no? Un caso muy claro de esto es el testimonio, por ejemplo, de Yolanda Aguilar, ¿no? Ella da su testimonio sobre la violencia sexual que vivió en el informe y ella sí, con mucha claridad dice, yo de esto no vuelvo a hablar, ¿no?
¿no? Si alguien quiere leer ese testimonio, que vaya y lo revise ahí, porque no quiere estar pasando y pasando y pasando, ¿no? Entonces, eso me parece una cosa fundamental, llegar, revisar estos archivos. Está el del REMI, está el de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, aunque no está, como señala Ana Karen en la introducción, todavía de acceso público. Está CIRMA, en el caso todo, la revisión del archivo que tienen ahí. En fin, existen siempre, donde uno vaya a trabajar en contextos de guerra, hay normalmente estos testimonios. Y una vez que se han revisado estos archivos, vale la pena preguntarse, como hace Ana Karen, y nos va contando un poco todo este debate que va teniendo este diálogo, si aún hay necesidad de hacer estos diálogos, estas entrevistas, ¿no? Y ella nos cuenta con bastante honestidad nuevamente ¿qué les voy a preguntar? ¿Vale la pena preguntarles algo? ¿Vale la pena acercarse a este diálogo? ¿Vale la pena remover? Y cómo, nos dice, cómo poder preguntar para no hacerles que el relato o no llevar a que la entrevista gire solamente en torno a la violencia, ¿no? O sea, ¿qué otros elementos podemos meter en el diálogo, en el debate, para que vayan más allá de eso, ¿no? Y efectivamente vamos a ver en el recorrido del libro cómo logra realmente mover esto del lugar. Es decir, la violencia aparece porque fue una guerra, o sea, las mujeres vivieron una violencia atroz, una cosa que va a aparecer en las narraciones, pregunte uno lo que pregunte, pero logra mover del lugar la pregunta y poder ir más allá, ¿no? Poder enfocarse en justamente estas estrategias de sobrevivencia, esto que llama ella como las prácticas sociales de la sobrevivencia de las mujeres frente a esta violencia, ¿no? Y entonces no regodearse, no revictimizar en este horror vivido, sino poder ir más allá, ¿no? Y en este sentido, esa forma de preguntar y esa forma de dialogar también permite a los y las sobrevivientes ubicar otra serie de relatos, ¿no? Y entonces sí se vuelve un proceso también sanador volver a hablar, ¿no? Deja de ser, lejos de ser una regodearse en el dolor, puede convertirse también en esto no lo había hablado y esto me permite ver otras cosas, ¿no? Y eso es algo que es realmente potente cuando uno trabaja en testimonios en contextos de violencia o de guerra, ¿no? O sea, poder ver cómo las sujetas del diálogo, las sujetas entrevistadas, logran en el momento de hablar darse cuenta de cosas que a lo mejor no habían pensado o darle vuelta quizá a algunos de los relatos, ¿no? El trabajo está estructurado en 5 capítulos en el que nos va planteando distintos aspectos con bastante profundidad, ¿no? En el primero nos habla como de un marco teórico de los debates en torno a la violencia sexual en conflictos armados y pone una noción muy interesante, que es la noción de la violencia política de género, ¿no? Es decir, teje una discusión que va desde lo local, desde la discusión en Guatemala, pasando por el terreno internacional y latinoamericano y comparando un poco con la realidad de los países del Cono Sur, cómo ha funcionado este tema de la violencia sexual en los conflictos armados, y pone también un análisis comparativo, digamos, de alguna manera, de la diferencia de la forma en que se dio la violencia de género en Guatemala, y específicamente con las mujeres indígenas, a diferencia de con las mujeres urbanas mestizas, o como fue el tema de la violencia sexual en el Cono Sur, ¿no? Que efectivamente, si bien hay puntos de conexión, en realidad funcionó de formas distintas, ¿no? Bastante distintas. Y que además, hay que decirlo, en el caso de las mujeres mayas, estaba muchas veces acompañada esta violencia sexual de una suerte de esclavitud doméstica, ¿no? El caso ejemplar es el de Cepulzarco, pero no solamente pasó ahí, ¿no? Es decir, muchas de estas mujeres, antes de ser violadas, antes de ser masacradas, fueron utilizadas para que les cocinaran a los soldados, para que les lavaran la ropa a los soldados. Es decir, hay ahí toda una concepción de lo que significa la mujer indígena para los soldados en una sociedad racista como es Guatemala, ¿no? Luego, en un segundo capítulo, nos habla de los sentidos del pasado y nos plantea de manera muy interesante un debate sobre las distintas cronologías y la concepción de los tiempos de lo que significó la guerra para estas mujeres, ¿no? Y nos dice que
hay un periodo, digamos, hay un debate historiográfico sobre si la guerra comenzó en el 60, en el 66, en el 54, ¿no? Hay un acuerdo que terminó en el 96, aunque es bien sabido que la violencia no paró ahí. Pero lo que me pareció muy interesante y que quería aprovechar para preguntarle a Karen por qué cree que es así, es que dice en algún momento que cuando se le pregunta a los hombres, ubican siempre este tiempo de los 36 años como a nivel nacional, mientras que las mujeres ubican un tiempo más ligado a sus comunidades, ¿no? Bueno, podemos pensar en lo que habla Elizabeth Jennings sobre las memorias con la carga de género o la propuesta de Teresa del Valle, pero quisiera escuchar qué nos tiene que decir Ana Karen sobre esto, ¿no? Luego hay un tercer capítulo en donde nos aborda, y este me parece el tercero y el cuarto, que son el centro fundamental de la investigación, los trabajos históricos y la producción de la vida, ¿no? Es decir, nos ubica cuáles son las prácticas sociales comunitarias de estas mujeres antes de la guerra, ¿no? No es que pase por alto la jerarquía patriarcal que habita en las comunidades indígenas como en cualquier comunidad de nuestro mundo, pero ubica cómo se dan estos entramados comunitarios y cuál es el lugar que tienen las mujeres en este entramado comunitario, y ubica una larga duración de la resistencia, ¿no? Es decir, ubica cómo estos mecanismos de resistencia que se van a activar durante la guerra pueden rastrearse de tiempos atrás, ¿no? Desde la lucha en las fincas, pero también desde la época colonial, ¿no? Y entonces podemos pensar, por ejemplo, cómo si vemos los motines de resistencia de los cachiqueles durante la época colonial, hay estrategias de resistencia que se van a repetir en la época de la guerra, ¿no? Y entonces hay una suerte de continuidad. Luego hay un cuarto capítulo en el que ya propiamente nos habla de las prácticas sociales de la sobrevivencia y de manera paralela los dolores de la guerra, ¿no? Y entonces este también me parece que es una apuesta fundamental, y es decir, ver qué les permitió sobrevivir a la guerra, ¿no? Ahí es donde logra realmente darle vuelta al relato, ¿no? Y no centrarse solo en la violencia, sino poder ver de qué elementos se valieron para sobrevivir a esta violencia, ¿no? Y entonces nos habla, por ejemplo, del conocimiento de las plantas, del tema de la alimentación, ¿no? De cómo se articularon la alimentación, de la estructura que fueron teniendo para la vida en la montaña, de cómo fue su vida en la montaña, en esto que varios testimoniantes han dicho, que la montaña les salvó la vida, y cómo ahí las mujeres tuvieron un papel fundamental, ¿no? También todo el conocimiento de la partería y cómo operó la partería en la huida, ¿no? Estamos hablando que durante la masacre se subieron a la montaña, a la selva, escapando, y ahí lograron establecer nuevas comunidades, ¿no? Y el planteamiento que nos hace Ana Karen es que en esta huida a la montaña ellas lograron reactivar algunos de los elementos de resistencia que de por sí tenían en sus comunidades, además de activar otros nuevos, ¿no? Al mismo tiempo, no pasa por alto todo el dolor que implicó dejar el territorio, no poder tener ciertas prácticas como el chuk o temazcal, o las ceremonias de fuego que son tan fundamentales para las cosmovisiones indígenas, ¿no? No podemos dejar de pensar en este sentido en todo el trabajo de las comunidades de población en resistencia, en lo que hicieron los comités de animación, en esta imagen de la gente cargando una marimba a través de la selva para mantener la esperanza viva, en fin, estas cosas que les permitieron efectivamente seguir con vida. Y finalmente, en el último capítulo, nos aborda, también me parece que es como un plus, un extra de la investigación, cuáles son los silencios, las ausencias y las omisiones en torno a la violencia sexual, ¿no? Y entonces nos dice, hay una idea generalizada de que las mujeres no hablaron de la violencia sexual cuando empezaron a testimoniar, pero en realidad, dice ella, revisando el archivo del REMI, por eso retomo, es importante la revisión de estos archivos, sí hay una narrativa de esto, ¿no? No está al mismo nivel, pero sí hay quienes hablaron, no todas, pero hay quienes hablaron. Y entonces lo que no hay, y ahí retoma la propuesta de Victoria Álvarez de hablar de marcos sociales de escucha, es que no hubo condiciones de audibilidad, ¿no? Es decir, no hubo la posibilidad o las ganas o la, no sé si decirlo ganas, pero la posibilidad social de escuchar estos testimonios de violencia sexual, ¿no?
¿no? Y esto va a llevar muchos años y todavía sabemos que es una de las cosas más incómodas de escuchar, ¿no? Pero que al final se han generado distintas comunidades de escucha y nos cuenta todo el proceso de formación de Mamá Maquín, en el refugio, del Consorcio de Actoras de Cambio, y cómo se van generando, en fin, estas posibilidades de escucha. Finalmente no me queda más que recomendar ampliamente la lectura de este libro. Creo que realmente nos deja una mirada nueva sobre el conflicto de Guatemala, que permite escuchar a las mujeres que vivieron esta violencia y que nos permite también darle luz a los mecanismos de resistencia que se han generado frente a la instalación de la violencia y que son un alimento que hoy, ante la realidad mexicana de las fosas y los campos de exterminio, nos hace mucha falta mirar. Muchas gracias. Sí. Vamos a intentarlo nuevamente. Patricia, a ver, ¿podemos escucharte? A ver si lo logramos. Ay, no. ¡No! Bueno, vamos a seguir. ¿Y si es directo con el de la laptop? A ver, otra vez. ¿Lo podemos volver a intentar? No escuchamos. Ahorita vemos, tenemos otra oportunidad para... espera, es que está apagado. Es que yo creo que él había practicado. Es que Se le acabó la pila, ¿no? Bueno, mientras... no, ahí va. A ver. Es que Patricia nos acompaña desde Guatemala y... A ver. ¿Podemos...? Sí, a ver, vamos a subirle. Sí, ya era que la pila, pero no sé si tenemos el cargador, no se va a apagar. Y de la compu también el volumen bajito, ¿no? A ver, ¿puedes? Volumen de la compu. Hola, ¿me escuchas? Ya, sí. Ok. ¿Sí? ¿Me escuchan? Bueno, sí. Sí. Qué alegre estar esta mañana con ustedes en una modalidad diferente, ¿no? No tengo la oportunidad de verles, de abrazarles, pero me siento que estoy ahí y me alegra mucho poder acompañar a Ana Karen en este momento. Yo sé que ha hecho muchas presentaciones, pero pues esta era también muy importante para ella y agradezco la invitación. A diferencia quizá de los otros comentaristas, no me voy a detener en el libro, más bien yo quiero hablarles de ese archivo que consultó Ana Karen para poder construir su trabajo de investigación. Primero, voy a tratar de compartir pantalla. Espero que lo logremos. No, es esta, vamos a ver, ¿sí? Cierra el volumen. No sé si alguien me indica si es posible. Sí se ve un ¿Sí? Word. ¿Un Word? No quiero el Word. Okay. Perdón, no quiero el Word. Voy a volver a probar. Es esto lo que quiero. Ok, ya. Ahora sí. Muy bien, desde la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala albergamos el depósito de los testimonios que sirvieron de insumos para el proyecto REMI, el proyecto de recuperación de la memoria histórica, y que da lugar al informe Guatemala Nunca Más. Y lo que veían en Word antes era esta... perdón, que acá, ahora creo que se ve mejor, vamos a ver. Gracias. Era esta imagen que quería compartir, porque a partir de este trabajo que hace Ana Karen, y entonces podemos estar ahora convencidos, ¿verdad? O sea, tenemos esa lectura, sobrevivimos, estamos aquí, estamos vivas, porque el archivo lo que resguarda es esos testimonios de las mujeres en donde vivieron esa violencia durante el conflicto armado, ¿sí? Ellas se refieren a esa violencia que vivieron durante el conflicto armado y es lo que nosotros resguardamos. Sin embargo, con el trabajo de Ana Karen ya podemos tener esta afirmación, ¿verdad? Sobrevivimos, estamos aquí, estamos vivas, ¿verdad? Y somos más allá de lo que nos pudo haber pasado. Y eso es para nosotros un gran valor, considerando que se abre una ventana de experiencia de trabajo en relación a los propios testimonios, que lo que nos narran es esa violencia durante el conflicto armado interno, ¿sí?
Entonces quiero, a través de esta presentación, que también voy a tomarme tiempo para no pasarme del tiempo que me indicaron, presentarles ese archivo, presentarles ese depósito. Gracias a la virtualidad, ¿verdad? Ustedes me acompañan ahora acá en el Centro de la Memoria. Yo estoy ubicada en el Centro de la Memoria Monseñor Gerardi. Y empezar contándoles que todo el proyecto REMIT, ¿cómo surge? Pues surge a través de los acuerdos de paz, a través de esa comisión que da pie a investigar las violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado, que se firma en el 94 y que todavía no se tenía claridad de cuándo se iba a firmar la paz, porque el tratado establecía, una vez se firme la paz, vamos a investigar, ¿verdad? O sea, ese era el acuerdo. Sin embargo, como no se sabía, la idea de Monseñor era dar insumos a esa comisión. Era decir, adelantémonos al trabajo de la comisión y démosles insumos para que menos de lo que nosotros investiguemos, ellos puedan investigar, ¿sí? Y bueno, aquí les he puesto otras razones que impulsan a todo este trabajo del proyecto REMIT, pero la principal fue esta, y sumar a la Comisión del Esclarecimiento Histórico. El proyecto inicia en 1995, en abril, precisamente el año antepasado, cumplimos ya 25 años de haberse trabajado. Es un proyecto y por eso se llama proyecto interdiocesano, porque trabaja con las diócesis, es un proyecto de la Iglesia Católica y de manera voluntaria. Se trabaja en 10 diócesis de las 11 diócesis que habían en ese momento. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una diócesis, toda esta diócesis que abarca el territorio del oriente del país, que no participa en el proyecto. Entonces, por eso no vamos a encontrar testimonios de esa parte del país. Las fases del proyecto fueron 4, o son 4. 3 de esas ya se llevaron a cabo, que fue todo el tema de la preparación. Esto incluía capacitar a quienes intervinieron en recoger los testimonios, porque una de las características del proyecto fue que los testimonios, y seguro que Karen da testimonio de esto, los testimonios fueron recogidos por personas de las mismas comunidades, con faltas de ortografía, personas que no son académicos, no habían quizá terminado un ciclo académico. Sin embargo, eran personas comprometidas en su comunidad, eran reconocidas en su comunidad, además hablaban el idioma materno, ¿sí? Algo que para el proyecto era muy importante, considerando que todavía estábamos en guerra, ¿verdad? Fueron en la segunda fase del proyecto, fue la fase de recoger testimonios. Se recogieron más o menos 5.400 testimonios y se involucraron más o menos 600 personas. Ellos mismos decidieron llamarse animadores de la reconciliación, porque pues ellos estaban conscientes del trabajo que hicieron en ese momento. La tercera fase fue todo el proceso de análisis, y aquí intervienen otros materiales que también están a disposición, que de alguna manera complementaron toda la información que los testimonios pudieron haber dado, ¿sí? Aquí estamos hablando de estudios de caso, de monografías, de diagnósticos comunitarios. Bueno, ya más adelante quizá hablo de eso. Y la cuarta fase, que es en la que estamos actualmente, era la fase es la fase de devolución, porque se tenía la claridad que el trabajo que se hiciera no tenía que quedar guardado en unos anaqueles, no tenía que ser solo producto para un libro, sino que tenía que ser, regresar a las comunidades y producir, otros materiales como el libro que hoy nos convoca. Aquí les pongo, los testimonios recogidos. El proyecto o el informe Guatemala Nunca Más reporta 52.427 víctimas directas, y de esas 52, 18.000 víctimas fueron documentadas. Esto ustedes van a saber que hay una diferencia numérica con la Comisión del Esclarecimiento Histórico, con su informe. El informe de la comisión reporta 200.000 víctimas directas, incluyendo las indirectas.
Pero esto también se refiere a toda la parte de los testimonios. Ellos recogieron más testimonios. Además, esta parte del país que, como ya les dije, no fue posible recoger información. Aquí les puse, bueno, esta presentación ya la tienen a Karen en su correo, pero ahí está una dirección en donde se pueden descargar los 4 tomos. Así como ustedes los ven, los 4 libros se pueden descargar pues digitalmente y pues esperar que les sea de algún apoyo en sus trabajos de investigación. El 24 de abril de 1998 se presenta públicamente el informe Guatemala Nunca Más y bueno, para quienes no sabían, 2 días después de esta presentación, a Monseñor es ejecutado extrajudicialmente. Eso ya se comprobó en juicio y parte de las razones de esa ejecución extrajudicial es la información del informe Guatemala Nunca Más. A partir de ese momento, pues nosotros nos desembocamos como Oficina de Derechos Humanos en dar a conocer este trabajo, en llegar a las comunidades, en hacer materiales y bueno, surge lo que es el archivo de la memoria histórica del Proyecto REI. Ustedes ven ahí una fotografía de los testimonios que están resguardados, clasificados y digitalizados ya. Esto por diócesis, y bueno, ya les voy a explicar más adelante cómo pueden consultarlos. El Centro de la Memoria, Monseñor Gerardi, quiere contribuir a ese trabajo de investigación para universidades, centros educativos, para estudiantes universitarios, estudiantes de nivel medio. A nivel en Guatemala, pues es también consultado el centro. No tanto como quisiéramos, porque si de algo estamos conscientes es que el Centro de la Memoria a nivel de investigación es más consultado por estudiantes extranjeros y no por estudiantes nacionales. Sin embargo, a nivel medio, que nosotros estaríamos hablando de las carreras de bachilleratos, sí consultan para conocer esa historia reciente de Guatemala, no tanto para promover la investigación, pero sí para formarse ellos mismos. Se contienen los testimonios, ¿sí? Además, lo que ya les mencionaba, los insumos del proyecto, las monografías, los informes de exhumaciones, los diagnósticos comunitarios. Esto viene a complementar el informe Guatemala Nunca Más. Además, este material pues lo tenemos a consulta del público, por supuesto, pues previa puesta en común o de acuerdo entre nosotros, ¿sí? Hay una base de datos que es quizá por lo que Karen quería que participara en esta mañana, que se puede hacer una consulta previa de los testimonios. ¿Sí? Ustedes van a ver más adelante por qué digo previa. No tendrían que venir o estar en Guatemala para consultar los testimonios, sino pueden ingresar a esa base de datos, que es un portal de internet, en donde se pueden acercar esa información. Ese es el trabajo que a Ana Karen le tocó hacer. Ella revisó la base de datos y ya nos pasa una lista de testimonios que ella está como interesada. Ya nosotros hacemos pues la revisión de esos testimonios y por eso ustedes van a encontrar en el libro pues una tabla en donde ella especifica cuántos testimonios consultó, cuáles le dijeron que no eran. Les decía, en el Tesauro busqué responsables y esto me aparece, ¿verdad? Yo ya pincho en el número, en este caso cuando es con el Tesauro, en la lupa que ustedes ven ahí, y ya me aparece entonces las otras pantallas que ya me da un poquito más de detalle, como para yo poder establecer si esa información es objeto de lo que yo estoy interesada. No sé si voy muy rápido, yo creo que sí, pero bueno, la idea es poder compartirles esta información en la página de la oficina, que está también al final de esta diapositiva. Pueden ustedes encontrar las solicitudes para tener acceso a los testimonios. Pueden llenar los formularios y enviárnoslos por correo. Todo ese diálogo previo puede ser por correo electrónico
y lo que requerimos es el respaldo de su universidad para poder, su identificación personal, académica. Ya nos contactamos, hay un diálogo, una entrevista previa, y a partir de ahí podemos empezar a negociar. Con las chicas de Barcelona una de ellas estuvo presente acá al centro y le quedó porque venía por otra cuestión a Guatemala y de una vez se aprovechó. Ya entablamos ese diálogo y previa revisión ellas pidieron más o menos 125 testimonios. De esos 125 se les pudo compartir 100. Hay que hacer un convenio para poder compartir los testimonios por virtual, de manera digital, digámoslo así, cosa que Karen no hizo. Karen lo hizo pues consulta aquí en el centro de la memoria, pero también estamos abiertos a esa otra posibilidad. Un poco la idea entonces es poder ampliar este trabajo, que los testimonios que nosotros estamos resguardando den pie a más trabajo de investigación, que no se queden guardados solo acá, de alguna manera olvidados, sino que a través de sus trabajos de investigación, a través de esta inquietud de las nuevas generaciones. Oía a la colega decir a la asesora que Ana Karen había hecho a veces alguna locura, y yo lo pensé, porque cuando ella estuvo acá me decía a dónde iba, y yo decía, Dios mío, pero también considero que el tema de la juventud nos permite hacer esas locuras, ese entusiasmo, ese compromiso nos permite hacer esas locuras, y es a lo que quisiera animarles a todos los que están en el auditorio hoy, a los jóvenes, a que se planteen esas aventuras, esas locuras, y sobre todo como dar otras lecturas a ese material archivístico que se cuenta, ¿verdad? Que se tiene en los archivos, y que pase a formar parte de un trabajo más amplio, de un trabajo actual, de ese trabajo que necesitamos. Yo, para finalizar, solo quiero compartir con ustedes en diciembre, el 9 de diciembre o el 8, no estoy tan clara ahorita, Ana Karen tuvo la oportunidad de presentar el libro acá en la Oficina de Derechos Humanos con el personal de la oficina, y eso nos dio muchísima alegría. No es que haya muchísimos investigadores, pero fue la primera investigadora, podríamos decir, de por lo menos 10 investigadores que han pasado por acá y que han hecho trabajo de investigación, que presenta el material, que nos trae una copia impresa del material. Nos lo mandó primero digital, y eso lo agradecimos sobremanera, pero cuando lo trae impreso y lo presenta, para nosotros es ahora una carta de presentación del trabajo del centro, y les animamos a ese compromiso como investigadores de devolverlo a los lugares a donde ustedes han obtenido la información, porque créannos que para nosotros es muy triste saber que damos información, que les damos todo el tiempo, que les dedicamos todo lo que podemos, y al final no tenemos esos resultados. Hoy el libro de Ana Karen lo tenemos en nuestra vitrina de nuestros trabajos, y lo presentamos como eso, como un trabajo que fue devuelto a la organización. Yo lo dejaría hasta ahí. Agradezco una vez más esta oportunidad, y pues ojalá que luego podamos estar recibiendo a más estudiantes acá en el centro. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias, Patricia, y bueno, yo también me retomo esta invitación de, digamos, a que los estudiantes, las estudiantes aprovechen estos archivos, sobre todo ahora que haya mucho digitalizado también, que eso facilita, sobre todo un primer acercamiento, si no hay recursos para moverse directamente a los lugares, pero yo creo que sí hay ya mucho más, digamos, al alcance de todos, todas, para
trabajar con estos archivos, darles nueva vida y justamente con esta responsabilidad de después devolver los trabajos y digamos a las instituciones, a las personas que nos han apoyado con su información. Yo creo que eso es el primer paso, digamos, de responsabilidad ética también, de luchar en contra de este extractivismo académico que muchas organizaciones, militantes, activistas nos acusan y muchas veces lamentablemente con mucha razón, ¿no? Entonces quiero insistir y nuevamente agradecer a Patricia la introducción al archivo. Pues como último comentarista de hoy, pues presento a Guillermo Fernández Sampié, también profesor aquí en la Facultad de Filosofía y Letras. Él es doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM, magíster en literatura hispanoamericana por la Universidad Centroamericana de Managua y docente en la Facultad de Filosofía y Letras y también del posgrado en estudios latinoamericanos aquí en la UNAM. Ha impartido además diversas asignaturas también en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Sus temas de investigación han girado en torno a la historiografía centroamericana y la enseñanza de la historia, la construcción de la memoria acerca del conflicto armado en Centroamérica a finales del siglo XX y los problemas políticos y sociales de la región en la actualidad. Ha participado en diversos proyectos de investigación, entre ellos Centroamérica y Chiapas, la independencia y sus secuelas políticas y sociales, y la región transfronteriza México-Guatemala. Muchas gracias, Cristina. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, quiero agradecer la invitación para es que sí, yo no la estoy vaciando, pero mientras colegas y compañeras que han destacado en el quehacer investigativo y de reconocer la realidad centroamericana, de este conflicto que marcó toda una generación, pero que todavía tiene muchas áreas para investigar, para indagar. Y una de las cuestiones que más me decía mi vecina es que las nuevas generaciones están haciendo eso, el trabajo de medir. Cristina, que también de muy joven conoció la región en el momento donde la guerra se estaba llevando a cabo en ese momento. Entonces, y ver ahora a Ana Karen, que para esa época ni siquiera había nacido, que ahora está trabajando y que ha hecho un aporte muy valioso, eso realmente es de agradecer, de reconocer y de felicitarme por ser incluido en este espacio. Creo que no se ha dicho, ¿verdad? Pero seguramente ya lo saben, me parece que se ha olvidado, que este libro obtuvo el Premio Nacional de Michoacán, ¿verdad? Yo creo que hay que literarlo, porque leyéndolo, me había leído la tesis, leyendo uno queda convencido que es un premio muy bien merecido, y claro, el comentario acá también han reiterado eso. Entonces, Anneli ya prácticamente diseccionó el texto, incluso comentó algunos aspectos que yo he contemplado. Entonces, no voy a repetirlo, solo voy a centrarme en algunos tópicos que tienen que ver también, por un lado, desde una perspectiva histórica y también por de aquellos elementos que me dispare, que me sugiere el libro, pensando también que desde finales de los 80, siendo miembro del equipo de Barricada Internacional, una revista que apoyaba a la revolución sandinista, un equipo de colegas suecos visitaron y se encontraron en Guatemala y estuvieron con unas comunidades en resistencia, contaron toda la historia, incluso nos llevaron algunas fotografías. Cuando leí este testimonio de la marimbas que iban cargando compañeros, recordaba que una de las fotografías, precisamente en medio de la selva, en esa oscuridad, en ese temor frente a la amenaza de que el ejército podía estar en la cercanía, hicieron una fiesta varios de los compañeros para recibir a estos periodistas extranjeros que llegaron a conocer su realidad. Pero bueno, más allá de lo anecdótico, voy a centrarme en los siguientes aspectos. Por un lado, destacar el marco conceptual. Y de esto solo voy a hacer referencia a dos tres.
conceptos que están en el libro. Y hago ese énfasis porque también aquí hay algunos estudiantes que son del curso de metodología y me parece que es importante que conozcan el libro y que vean cómo trabajó Ana Karen en su investigación. Y también están estudiantes del curso de Centroamérica que están estudiando precisamente esta temática. Entonces, en primer lugar, yo destacaría esta síntesis que hacen del debate que Nelly mencionó sobre cómo se llegó a tipificar la violencia sexual y política, la violencia contra las mujeres, y ahí señalaría y haría énfasis para que nos demos una idea de cómo fue este proceso, de que por mucho tiempo incluso se consideraba que, pese a que la mujer era la violada, la herida, se tipificaba como un delito de honor a la familia, o incluso que el ofendido era el hombre, o sea, la mujer la viola y el ofendido era el esposo, el padre, o el hijo, o el hermano, y no la mujer que había sufrido la agresión. Entonces, hacer todo ese recuento, siento que también es un trabajo muy valioso en ese sentido, y que damos cuenta pues, de cómo las mujeres han logrado poner sobre el tapete esta problemática y también que se tipifique como un delito. Eso es un aporte importante, valioso del trabajo. Y el otro aspecto que quería señalar es que, un poco a la diferencia de lo que plantea Ana Karen, que lo ve como una estrategia del ejército, yo diría que más bien que era una política institucional, es decir, que es algo que está permitido al ejército en su normativa, en su doctrina militar, en su filosofía. Es decir, que el soldado tenía permiso de, ya sabes que no, o sea, así como te entrenan para matar, para arrastrarte, para participar en la guerra, también les entrenaban o les preparaban la mente para violar a la mujer. Eso debe estar claro, porque habla mucho de la naturaleza de las fuerzas armadas en nuestro continente, de todas esas fuerzas, de estos ejércitos nacionales que ven como enemigos a su propio ciudadano, ¿verdad? Pero que están instruidos y educados en la doctrina de seguridad nacional, que es la seguridad nacional de Estados Unidos, no la seguridad nacional de nuestro país. Eso me parece que había que señalar. El otro concepto tiene que ver con la Guerra Fría Interamericana, ¿verdad? Entendiéndola como, citando a la doctora Tania Harmen, ¿verdad? Que ha dado una ya famosa definición, que ver como el enfrentamiento de sectores locales o regionales que simpatizamos con el comunismo o con el capitalismo. Y ahí yo creo que también deberíamos de cuestionar algunos de estos aspectos. Y digo esto por lo siguiente, porque se ha pensado y se sostiene, digamos, en una nueva literatura, que la Guerra Fría Interamericana comienza con el derrocamiento del gobierno de Jacobo Arbenz, que en ese entonces también comenzaba la Guerra Fría a nivel internacional. Sin embargo, no debemos de perder de vista de que el gobierno de Jacobo Arbenz, y lo anunció él en su discurso de inauguración, lo que buscaba era la modernización del capitalismo. Entonces, y sí se destruye un gobierno que lo que está buscando es construir medianamente una democracia y un desarrollo capitalista con menos injusticia. Bueno, de hecho, Arbenz dice que en realidad lo que existía en Guatemala en esa época no era capitalismo, sino un semicapitalismo. Entonces, en ese sentido, debemos estar conscientes también que se aplotaron muchos de estos proyectos democratizadores, no porque eran socialistas o comunistas, aunque hubiera presencia de algunos marxistas o de algunos integrantes del Partido Comunista, sino porque simplemente querían construir un modelo democrático y tratar de alguna manera disminuir las injusticias y la explotación de los sectores oprimidos. Y eso creo que va más allá de lo que era la pugna entre el capitalismo y el socialismo. Y digo esto a pesar de que muchos de estos proyectos revolucionarios
tenían una cierta tendencia o un discurso socializante, porque incluso la misma revolución sandinista, que se digan que mira, estaba copiando a los cubanos, que realmente es falso, en realidad se tiene paralelos o elementos mucho más similares a lo que fue la revolución liberal de 1909 o de finales del siglo XIX, de 1894, que a la propia revolución cubana, pero con todo el respeto que hubo para el gran empresariado. Pero bueno, se calificó de socialista, de comunista, de una amenaza soviética, y se impulsó una guerra para destruirlo. Eso, entonces, un poco plantearnos. El tercer elemento es la cuestión de la guerra. Bueno, por lo menos vincularía con lo anterior. Ana Karen señala en el libro de que las compañeras que entrevistó, bueno, hablan más bien de la guerra, se habla de la guerra, no del conflicto armado. Pero incluso creo que podríamos continuar si verdaderamente eso fue una guerra. O sea, ¿cómo puede ser una guerra contra unos bebés que ni siquiera sabían si, bueno, eran unos bebés simpatizantes del comunismo? Los bebés que nos sacaron, los bebés que asesinaron a la misma mujer, la misma comunidad indígena, sabían que era el comunismo, sabían que era el socialismo. Y los soldados que los mataron y los asesinaron sí estaban convencidos de que estaban matando comunistas, de que estaban matando simpatizantes del marxismo o del socialismo. Entonces ahí también ese aspecto creo que en algún momento habrá que cuestionarlo, como la misma idea del conflicto. Bueno, el conflicto armado, desde el conflicto terminó, el conflicto de 36 años, o el conflicto armado terminó en el 96, pero el conflicto en realidad es desde antes, solo que en algún momento hubo una expresión armada. El conflicto estaba dado por la explotación, el racismo, la discriminación de un sector de la población. Entonces ese conflicto no terminó en el 96, aunque se haya formado la paz y se hayan empleado las armas. Ese conflicto sigue hasta nuestros días, solo que no ha adquirido esta expresión de violencia. El otro aspecto que es importantísimo que destacar del libro es el uso de la fuente. Bueno, eso ya se ha abordado, pero quiero retomarlo también. Porque bueno, Ana Karen trabaja tanto con testimonios como con fuentes orales que ahora están transcritas, están en el informe de la Comisión de la Verdad, que nos lo explicó la compañera de Guatemala, y también en fuentes orales originales, es decir, las propias entrevistas que ella hizo. Y bueno, y esto da cuenta también de la apropiación de esta metodología que hizo Ana Karen y su utilización de manera creativa. Eso es también muy meritorio, y eso también me dice mucho de la labor también que se realiza en el Colegio de Estudios Latinoamericanos. Y estoy pensando en los talleres de historia que he impulsado la doctora Cristina Benedicto Estela, en esta presente. Bueno, también Cristina lo ha hecho. Yo creo que esta obra, este libro, también es producto de eso, de toda la creatividad propia de Ana Karen. Y para no extenderme más, quería señalar lo siguiente, más bien desde una perspectiva histórica, que sí que es muy valioso, que es muy interesante, que nos aporte las nuevas perspectivas que han venido realizando y Ana Karen en los estudios de los conflictos centroamericanos. Pero yo quisiera como alertar y sugerir de que tengamos en cuenta o que no olvidemos que estas nuevas perspectivas, estos nuevos enfoques no omitan o no dejen de lado o no se ignore o no nos hagan perder de vista que todo este horror que se estaba dando, toda esta violencia, todos estos crímenes se cometieron en un momento en el que el gobierno de Estados Unidos, en esa época, encabezado por el actor hollywoodense Ronald Reagan, certificaba año con año de que el ejército de Guatemala, de El Salvador, donde también se cometieron crímenes similares, y las fuerzas contrarrevolucionarias que ¿Qué preguntas
¿Sí? Bueno, antes que nada, muchas gracias. Esta fue una mesa interesantísima y la disfruté mucho. Y bueno, ayer vine a una mesa y me invitaron a que la pregunta que planteé ayer aquí la planteara otra vez aquí porque iba a estar con expertos, cosa que acabo de entrar, claro que era cierto. Y bueno, hablando respecto a estos testimonios, normalmente nos estamos, luego se enfrentan estos dos agendas de un idioma frente a otro. En este caso, gracias al trabajo que he estado haciendo en mi servicio social en el Delepil, hemos estado haciendo grabaciones en lengua náhuatl, hechas por personas hablantes de la lengua, y muchas veces me han dejado claro esta batalla que hay entre la Agencia del Español y la Agencia de las Lenguas Originarias, en el sentido en el que en el momento en el que los testimonios o lo que sea que se esté grabando en lenguas originarias tenga que pensarse en el sentido de que tiene que ser traducido al español, en el que tiene que ser eficiente para la Academia Mexicana, y la Academia Mexicana está justamente configurada en una lengua del dominio que es el español, entonces por delante se pone la agenda del español y que es la misma agenda de la Academia, y esto se vuelve como un conflicto constante. Ahora, esto lo estamos hablando esto lo estoy hablando en el sentido en el que en el trabajo que estamos haciendo en el Delepil se pudo superar eso poniendo por delante la lengua náhuatl. Pero ahora, en un sentido de mediaciones entre dos agendas y dos agendas tan complejas y distintas como estas, ¿cómo se puede hacer esta mediación entre una y otra para que esto tenga alcance y tenga difusión dentro de uno y otro ámbito? Porque se ha visto como que el gran reto. En este caso, en el podcast que estamos haciendo tiene muy poca difusión porque como la mayoría de las personas que tienen acceso a internet y en la academia y demás son personas hablantes del español, así es que tenemos muy poquitas personas que nos escuchan porque pues estos otros medios que tienen otra agenda no le dan la difusión, no les da el espacio y pues estamos como en este constante conflicto, ¿no? Ya. Gracias. Una pregunta más. Sí, ahí. Me gustaría conocer un poco tus pautas, tus protocolos, tus reflexiones de autocuidado en medio de investigación, porque me imagino que como mujer investigando contextos de violencia y manejando además testimonios tanto escritos como orales de violencia hacia las mujeres, habrá cruzado inmensamente. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias por esta escucha tan atenta, ¿no? Por la lectura. La verdad es que para mí no es una cuestión protocolar mencionar como mi agradecimiento, ¿no? A Berenice, al taller de historia oral, ¿no? A Cristina, el seminario de violencias, ¿no? A mis profesores aquí que jugaron un papel fundamental como Guillermo, Omar, Jesús, ¿no? O sea, para mí sí es un ejercicio muy de honestidad decir que esta investigación es hija de, ¿no? O sea, hay muchas aproximaciones que son producto de discusiones y reflexiones de esos espacios y que se fueron ampliando conforme iba conociendo, digamos, otros espacios académicos, pero también otros espacios organizativos, militantes. Ya se habló mucho de la investigación para quien quiera conocerla, ¿no? O sea, aprovecho para decir que básicamente la tesis, el libro es la tesis, ¿no? Y la tesis se puede consultar en el repositorio de la UNAM. Yo aprendí muchísimas cosas y una de ellas es la importancia de crear redes, ¿no? Y de nuevo, o sea, no es una cuestión metafórica, ¿no? De, claro, qué importantes son las redes en abstracto, sino que para mí el efecto encontrar, o sea, hay una generosidad en el CELA que yo no veo en otros espacios, ¿no? Tampoco he estado en tantos espacios académicos, pero que sí valoremos, digamos, eso que
encontramos con profesoras y profesores con quienes dialogamos. Yo ayer les comentaba a varios colegas de acá que veo sus caras, les decía, o sea, yo entré con una desconfianza profunda al CELA que se me fue quitando, no porque yo fuera muy autorreflexiva, sino por esta capacidad y esto que me ofrecieron distintos espacios de decirme, eso que tú estás diciendo puede ser elaborado, ¿no? O sea, ¿por qué no consultas este archivo? ¿Por qué no le preguntas a esta persona? O sea, sí hay una cuestión acá de compartir y de creer, y sí me parece muy importante en esta presentación del CELA, porque a veces justo como somos una carrera interdisciplinaria, nos enfrentamos a ciertas ideas que circulan en otras disciplinas de que nuestras investigaciones no tienen fundamento ni teórico ni metodológico. Y yo sí creo que es una cuestión de disputarles y decirles, claro que sí. Y mi investigación, o sea, yo me acuerdo cuando entré al CELA que conocí a compañeras particularmente, pero también a compañeros y compañeres que habían hecho investigaciones que yo dije, wow, ¿cómo hicieron eso, no? O sea, yo quiero en algún momento hacer algo así, porque había preguntas, había dimensiones éticas, dimensiones políticas que estaban, digamos, ahí. Para mí era sumamente importante en este espacio que estuviera Patricia, ¿no? O sea, porque en cada una de las presentaciones un poco es evidenciar esa red, ¿no? O sea, yo agradezco mucho que Cristina me ha acompañado durante todos estos años, ¿no? Pero también para invitarles a consultar eso, ¿no? O sea, como yo le decía a Patricia cuando platicábamos de su participación en este espacio, como para mí fue fundamental, hubo personas que me dijeron en distintos momentos, digamos, a qué archivos irme acercando, ¿no? O sea, no fue un empezar desde cero, y siempre me parece eso sumamente importante, ¿no? O sea, las investigaciones nunca empiezan desde cero, ¿no? Y es una idea que yo tardé como en reconocer. Es decir, había gente que ya había hecho trabajo con personas víctimas, con personas sobrevivientes, incluso en el propio CELA, y para mí fue súper importante preguntarles cómo lo hicieron, ¿no? O sea, esa gran pregunta como ya más específica, y respondiendo un poco a la pregunta de Irene para dejarle la palabra a Patricia sobre la pregunta de Irán, yo creo que, o sea, el asunto de los cuidados fue algo que no estuvo en el principio de la investigación, y sí soy muy honesta con eso, ¿no? O sea, como hablan aquí de que uno hizo locuras, ¿no? Y es que la verdad sí hubo ciertas situaciones de seguridad que en su momento yo no tenía como tan presente, y tampoco eran como algo de lo que me preocupaba. Sinceramente me preocupaban más otras cosas, ¿no? Me preocupaba el propio hecho de escribir, ¿no? Yo decía, ¿cómo voy a escribir toda esta información? Fue algo que fue saliendo conforme, digamos, la investigación avanzaba, pero también el contexto político se agudizaba en distintos sentidos, ¿no? Y yo creo que, o sea, para mí algo bien importante es que uno, el REMI no solamente tiene esta base de archivos, sino que son sumamente generosas y generosos en decir cómo fue su propio proceso de construcción de las guías de entrevista, pero también cómo se formaron los equipos de las y los animadores. Eso fue uno de los primeros documentos que yo leí respecto al cuidado que habían, como el cuidado hacia las personas que se entrevistaban, y de pronto yo me hice la pregunta, ¿y cómo cuidamos a quien entrevista, no? O sea, el investigador. Y yo creo que mi acercamiento, ¿no? O sea, fue justo a partir de manuales, antimanuales del mundo de los derechos humanos en México y en América Latina, en donde daban ciertas pautas para cuidarse, ¿no? O sea, yo creo que algo que establecí, lo he dicho muchas veces, por ejemplo, algo tan básico como los horarios y los lugares para hacer las entrevistas, no solo pensando en la seguridad y el cuidado de la persona que vamos a entrevistar, sino también el propio, ¿no? Había ciertos lugares que ya yo no iba a hacer entrevistas y era una cuestión dialógica. El tiempo de las transcripciones, mucha gente habla, ¿no? Como del antes y el durante, y a mí me costó un montón la transcripción, ¿no? Entonces, como justo ir delineando algunas estrategias, y esto sí es una invitación a que se unan al taller de historia oral, quienes estén interesados, porque ahí tenemos módulos específicos donde abordamos esto, ¿no? Y ya ahora sí, para cerrar, porque ya casi viene la otra supermesa, Patricia, si nos puedes contar, ahí trata de describir un poco cómo es el trabajo, ¿no? Respecto a esta diversidad cultural en un país, también México es racista, ¿no? Para contestarle, Irán. No te escuchamos. Ay, ¿Usa prenderla? Préndela. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Oh,
no, problemas técnicos otra vez. Por lo menos que yo conozca, una investigación que retome uno de los idiomas originarios de los pueblos. Entonces hay que trabajar mucho todavía en esto. Yo creo que es cuestión de que alguien se anime y que lo ponga como un punto de investigación, como un reto, y lo lance. Creo que eso tiene que ver mucho en el tema de la academia, ¿verdad? Que se lo permitan, porque recursos hay, o sea, materia prima para trabajar, por lo menos acá con los testimonios del Guatemala Nunca Más, hay información. Pero ahí siempre está la priorización, que también es en Guatemala, ¿verdad? El tema del idioma español. Y acá no es solo el idioma, sino también es la parte del tema en sí mismo. Ya no queremos tomar esos temas de investigación. Lamentablemente las universidades no están abiertas, por lo menos en Guatemala, a seguir trabajando, a continuar investigando estos temas. Y hemos sabido de tesis que no les permiten trabajar porque se relacionan a ese periodo de la historia. Entonces, quizá ahí es otro tema de hablar, pero creo que hay mucho trabajo que hacer todavía. Yo ahí lo dejo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias aquí a los al comentarista y a la comentarista. Muchísimas gracias, digamos, a Patricia por su participación aquí en este espacio, y nuevamente invitamos a leer la tesis que está justo de acceso libre aquí en la UNAM. Leer el libro, difundir el libro, porque como ya se señaló aquí, ganó el Premio Nacional Luis González y González en el 2023. Muy bien merecido, y yo creo que también es una invitación de que los y las de ustedes que hacen tesis originales basados en trabajos con fuentes, también animarse a enviar, digamos, sus tesis a estos concursos. Porque yo también todavía me acuerdo que Ana Karen me dice, bueno, lo voy a meter, no sé qué, lo metió y, bueno, ganó el primer lugar, ¿no? Entonces, anímense también a presentar sus trabajos a estos espacios, para eso están, y eso también creo que es un incentivo a realmente hacer un buen trabajo, que circule y que dé a conocer estas experiencias, como lo que nos está señalando Patricia, de que lo trágico es que en el contexto actual, no solo en Guatemala, también en El Salvador, también en Nicaragua, hay muchos temas que hoy en día en estos países no se pueden investigar, y entonces nosotros como latinoamericanistas sí también tenemos esta responsabilidad de alzar la voz, investigar esos temas y hacerlos circular. Esas serían mis palabras finales. Muchísimas gracias a todos y damos lugar al siguiente mes. Solamente porque preguntaron por ahí, quien quiera el libro se puede conseguir a través del Colmich, ya sea en la librería virtual, pero también en el Fondo de Cultura Económica que se encuentra en el Instituto Mora. Se puede comprar, y con mucha sinceridad les digo, si alguien de pronto quiere hablar conmigo, por favor no lo duden en acercarse, porque así fue como yo pude como construir, y creo mucho en las redes. Entonces, gracias por este espacio. Bueno. Entonces, hacemos aquí el cambio de la mesa y invitamos a que se quede.